existe un ritual bastante complejo en la que la caña con ruda es un componente de ese ritual, un componente importante, pero no es el único. Cuando escucho ladrar en Semana Santa a un perro, aullar o que cacarea la gallina para aquellos que todavía tienen gallinero en sus casas, no puedo evitar tener el famoso tetero o escalofrío, ¿no? ¿Y eso es señal de? De temor, de previsión, porque se dice que el perro percibe al ánima que anda rondando por ahí. Bueno, ya estamos aquí con el licenciado José Humberto Micheli. Ustedes lo recordarán cuando estuvo tantos años a cargo del Gabinete de Investigaciones Antropológicas con descubrimientos en piedra en la tierra del Payubre, que a mí siempre me queda grabado eso. Pero lamentablemente a él también le tocó hacer una investigación, el caso Ramoncito, también paradójicamente en la tierra del Payubre. Una cosa tremenda, porque allí se produjo un hecho obviamente sangriento, pero con características de un ritual. Por eso intervino justamente el antropólogo. José, ¿cómo te va? Pero muy bien, y muy agradecido por esta invitación acá en una reunión para compartir conocimiento, una reunión de amigos. Ajá, así es. ¿Se siente cómodo? Bueno, espero que sí. Bueno, me acabo de despeinar un poquito más todavía. ¿Por qué la vinculación de la caña con ruda con la Pachamama? ¿Viste? Porque todo el mundo está diciendo, bueno, la caña con ruda, y miro canales de Buenos Aires que, igual que lo que solemos hacer acá, ¿no es cierto? Rebuscar y refritar temas, a ver de qué hablamos ahora, que no sea siempre lo denso, lo mismo de siempre. Y bueno, la fiesta de la caña con ruda y la Pachamama aparecían ya como vinculados. ¿Por qué esa vinculación? Porque está presente en una relación comparativa con un líquido espirituoso. Pero lo de la caña con ruda obedece a un componente mítico diferente al del componente mítico de donde deriva la Pachamama. La Pachamama. Claro. Entonces hay una vinculación real con ese tema, con ese tipo de... Sí, a través del líquido. Ajá. Porque a la Madre Tierra, Pachamama, se le vierten, aparte de oraciones, conversaciones con la Madre Tierra, se vierten chicha, vino, algún líquido espirituoso también, y también se le dan comida, se le da de comer, porque se considera que es un momento en que la Tierra está despertando para generar después los productos que en la región del noroeste argentino, por ejemplo, y no exclusivamente el noroeste argentino, sino la Pachamama está en Perú, está en Bolivia, etc. Claro. Sí, era una cosa, iba por el camino del Inca, la misma creencia, ¿no? Claro, es decir, tienen acervos que en su ramificación, digamos, obedecen a un mismo tronco a lo largo de miles de años. Eso con respecto a la Pachamama. Exacto. Con respecto... Y la caña con ruda, digo, en esto, José, porque algo que vos siempre decís, acá se van mezclando y como que se van superponiendo capas de creencias y rituales después para conformar un solo acto ritual que nos llega hasta ahora. Así que hay que ir desgajando como las capas de una cebolla, porque está todo bastante mezclado. Bueno, con respecto, primero y principal, el 1 de agosto se lo redujo a la caña con ruda, y no es tan así. Porque se basa en el concepto del mito del Ara, que en guaraní es el tiempo. El Ara meteorológico y el área del buen destino. El término Ara, Erea, involucra esos dos factores. Nosotros tenemos dos ejemplos de eso, 1 de agosto y el 1 de octubre.
Ajá. Para el caso del 1 de agosto, existe un ritual bastante complejo en la que la caña con ruda es un componente de ese ritual, un componente importante, pero no es el único. Porque el 1 de agosto, previo al 1 de agosto, 3 días antes, y ahí tenemos influencia católica, ¿no? Claro, claro. Se van eligiendo los cogollos de la ruda, conocido como ruda macho, ¿cierto? Claro. Bueno. Hasta ahí sí. Básicamente, los curanderos, siempre curanderas, están aclarando constantemente de que no es la planta de ruda que se mete dentro de una botella, para ejemplificar, Ajá. sino son ciertas proporciones, porque la ruta graveolens, por ejemplo, tiene un principio fitoquímico muy activo llamado rutina, que en grandes proporciones es muy tóxica, ¿Ah? que es lo que hace posible que se convierta en una planta aromática. Entonces, se le deja en el sereno a la planta, al cogollito, antes de meterlo adentro de la botella. ¿Por qué? Porque como mis antiguos maestros, curanderos y curanderas correntinas y de otros ámbitos, me enseñaron de que el relente nocturno y en el amanecer se posa sobre la planta en algún lugar que se deje al aire libre. Y eso es como que le bendice y potencia a la espiritualidad interna dentro de la planta según las creencias sentidas de los que practican. Luego, en el tercer día, vendría a ser en este caso el 31 de julio, se coloca la botella ya al atardecer noche y se deja en algún lugar, porque se dice que la bebida espirituosa abre las puertas espirituales de la planta para que fortalezca en su función, en una de sus funciones, que es precisamente la de dotar al cuerpo de poder suficiente como para espantar las enfermedades orgánicas y espirituales. Orgánicas y espirituales. Exacto. Razón por el cual temprano en la mañana mucha gente, antes se acostumbraba, mi abuelo solía acostumbrar ahí en mi... Perdón, José, o sea, espirituales, por ejemplo, estoy melancólico, tengo bajón, estoy depresivo, eso es la expresión a donde va lo espiritual allí, claro, ¿no? porque tu espíritu, tu alma, se halla debilitada. Claro, el hígado lo tengo bien, yo no, pero digo como ejemplo, pero estoy bajón, entonces para eso sirve, eso quiere decir ahí en ese caso lo espiritual. Digo porque otra gente piensa con lo espiritual otra cosa, ¿no? Ajá, ¿y luego? Temprano en la mañana, cuando está saliendo el sol hacia el este principalmente, se sale en el campo, en pueblos muy tradicionales de Corrientes, y mi abuelo salía con su chicote o rebenque, él tenía sus rebenques también, a pegar latigazos para espantar al mal aire que es portadora de la mala enfermedad, como le decía. La mala enfermedad, ¿cuál era? Ser tísico o tuberculoso, Claro. la lepra y todas esas cosas, o como decía, un redepente nomás se enfermó. Eso quiere decir que algo tiene adentro el curandero. Por eso es que el curandero normalmente tiene ciertos modelos conductuales dentro de la mágico-religiosidad de su práctica médica, ¿no es cierto?, Ajá. para ahuyentar eso. Luego, alrededor
de la casa, adentro de la casa, hacia afuera, en los alrededores de la casa, y si es en el medio de un campo, donde está la chacra, donde están los animales, a todos se hacen los famosos sahumerios. Hay que sahumar en el lenguaje local, en el lenguaje propio, te dice, está sahumando la casa para limpiar, para espantar el mal, como se hacen en las iglesias con los sahumerios. Efectivamente. Que se hacen con plantas aromáticas. Acá nosotros en Corrientes y en la región del nordeste argentino tenemos varias. Tenemos el pachulí, el teyucaá, tenemos la rudamacho y un montón de otras más. Bueno, con la que se hace una mezcla. La cáscara de naranja, fundamentalmente, y entre otras hay toda una lista larga de plantas mágicas que son las que ahuyentan y limpian la atmósfera, digamos, de la casa, que puede estar contaminada y que propicia enfermedades, ¿no? Se toma 3 tragos. Son 3, solamente 3, no porque 3 llegué a botellas. escuchar, ¿sabes qué, José? Llegué a escuchar, yo no sé si vos también, Silvia, que han dicho, por ejemplo, los porteños dicen, no, hay que tomar 12 porque es 1 por cada mes del año, así ya estás cubierto por todo el año. Claro, sí, aparece la diversidad siempre, pero en nuestra tradición son 3. Son 3, ¿no? Sí. Por el trisagio. A ver, eso porque los números son muy significativos. Yo lo veo todo esto como una mezcla de creencias medievales, ni siquiera locales, todo metido acá y cultivado y macerado por años de distintas culturas, digo. Y así es. Así es. No estuve tan lejos. Sí. ¿Sí? Hay una mixturación primero, y cuando esa mixturación se fusiona y genera una cosa nueva, ahí ¿en qué entramos? Sincretismo. Afortunadamente todavía no estamos teniendo sincresis todavía en Corrientes, pero no va a tardar en aparecer y ahí vamos a estar mal. Claro, bueno, eso, José, tiene que ver con lo que yo adelantaba hoy, exacto. que hay un refortalecimiento de estas ideas, ¿no? Que van dejando los discursos racionales modernos, ¿no? Empiristas, cientificistas, por estos discursos que son bastante, que retrocede, diría alguno, ¿no? Que cree que hay una especie de evolución que retrocede un poco a otras, nos recuerda al mundo medieval en muchos aspectos. Por ejemplo, incluso esas enfermedades que estuviste mencionando, ¿no? El tísico, ¿no? El tuberculoso, el tísico es el tuberculoso, es uno de los efectos, ¿no? La consumición del cuerpo que tenía el tuberculoso, la pérdida de kilos y demás, y ese es el tísico, el que antes le decían el flaco arruinado y todas esas cosas, ¿no? Así que, bueno, en el medioevo eso era signo de persona enferma, como también se creía que la mujer gordita y rozagante de cachetes era signo de salud. Hoy sabemos que no es tan así, ni lo uno ni lo otro. El que una persona que tenga un peso adecuado, que puede ser una persona de contextura delgada, de ninguna manera es una persona enferma, simplemente es una persona delgada. Pero bueno, son cosas que se remontan a la Edad Media y que evidentemente tienen que ver con esto. El otro, decías la lepra, que otra marca de época en cuanto a enfermedades que nos remiten a lo peor, ¿no? De la discriminación, y tiene que ver con los prejuicios medievales. Yo veo mucho de eso también se nutre todo esto, con lo cual digo, ¿cuánto de europeo hay en esto que estás contando, de todo este ritual de la cual ahora parece que hacemos un gesto casi turístico nomás, ¿no? De beber los 3 vasitos, digo, sin todo lo demás que contaste. ¿Cuánto de europeo, cuánto de propio? Qué complejidad, ¿no? Claro, porque lo que es la cultura precisamente nunca se basa en algo simple, sino en una interacción de varios elementos. Y voy a ir más lejos en el tiempo. Esto va mucho más allá, mucho más atrás en el tiempo que el medioevo, ¿no? Estamos hablando de 15.000 años de lo que se conoce hasta el presente. Ya existía esto, ¿no?
Por eso la prevención contra... O sea, las primeras organizaciones sociales, digamos, las primeras tribus que se organizaban ya tenían todo esto. Claro, porque hace 170.000 años, de los últimos datos que se tienen, ya Homo sapiens neanderthalensis tenía un pensamiento mágico, ¿no? En donde se veía que habían seres sobrenaturales en el universo del que ellos no podían controlarlo, pero sí acordar amistosamente, ¿no? Por eso los sacrificios siempre existieron, ¿no? Para abuenar a eso que no se puede controlar, ¿no? Es muy largo de hablar de ese tema, porque, y no es algo que se ha retrocedido, simplemente siempre estuvo ahí. Siempre estuvo ahí con distintas vestimentas, pero el cuerpo siempre fue el mismo. Con algunas variantes, cierto, porque hay una alimentación constante con nuevas cosas, ¿no? Antes se disfrazaba con armaduras de acero, hoy se avanza, digamos, hoy se viste con inteligencia artificial, pero la base es la misma, ¿no? Es decir, hay una continuancia. Entonces, para ir redondeando con respecto al 1 de agosto, para poder hacer la comparación con la Pachamama, el 1 de agosto se alimenta el cuerpo, pero fundamentalmente se alimenta el espíritu, para que el espíritu se limpie, no quede contaminado y por ende débil. Eso es algo que viene de los europeos, hispanos, mediterráneos, pero también viene es un viejo pensamiento celta, de los druidas, ¿no? Por eso que el chamán guaraní tiene muchas cosas bastante parecidas al chamán druida. Lo que los romanos llamaban los bárbaros, ¿no? Claro, sí, porque eran etnocéntricos en el sentido de que aquellos que no tenían las mismas costumbres que los romanos eran salvajes, bárbaros, etcétera, ¿no? Claro. Pero detrás de eso, con el tiempo se fue descubriendo que los bárbaros no eran tan bárbaros. Tenían un arte, tenían un conocimiento y un montón de otras prácticas que incluso el mismo romano no la tenía, ¿no? Así. Claro. Entonces, claro que sí, tanto no nos olvidemos que los romanos fueron romanos gracias a que aprendieron mucho de una civilización anterior, llamados los griegos. Sobre todo. ¿No? Muchos de sus dioses fueron griegos, con nuevos nombres. Neptuno era el dios del mar también, de los griegos. Y también Dionisios con Baco, por ejemplo, ¿no? Claro, claro. Le cambiaron el nombre, como quien dice. Dionisio los griegos, Baco con los romanos. Entonces, había todo un mundo de préstamo cultural que se fue asimilando y haciendo lo propio. Lo mismo ha ocurrido en el continente americano, principalmente en Sudamérica, ¿no? Y fundamentalmente con el proceso de transculturación, o sea, la imposición de un modelo de forma de vida sobre otra forma de vida, porque el objetivo era la conquista. Claro, obviamente. La conquista y ver qué nos podemos llevar, que nos pueda servir, lo podemos usar. Y que esa es básicamente. Sí, Stephen Hawking, famoso científico inglés, dijo, ninguna conquista es buena, porque ya sabemos lo que pasó y lo que va a pasar. Pero antes que él, un gran maestro de él, que después él lo reconoció en un opúsculo que escribió cuando se celebró los 100 años del nacimiento de Lord Bertrand Russell. Claro. Entonces ellos eran matemáticos, pero eran filósofos que pensaban la realidad y sus consecuencias.
Bueno, con respecto a, en el caso del 1 de agosto, si bien no había un calendario guaranítico, había un momento guaranítico que también se servía chicha. Acá los guaraníes lo hacían de la mandioca, también del maíz, ¿no? Y de allí producían el brebaje. claro. Y eso se consumían y se fumaba ya tabaco. El tabaco servía para ahuyentar a los malos espíritus, ¿no? El payé o chamán guaraní, al chamán guaraní le llamaban payé, era payé, ¿no? Tenía poder, tenía fuerza, tenía el poder, la capacidad de poder encantar, ¿no? Básicamente sí, ¿no? Bueno, ahí quedó. Nosotros lo que heredamos es decir eso cuando viene el turista por acá y mira la costanera, qué lindo esto, así, Corrientes, tiene payé. Claro. Pero bueno, tiene ese encanto que uno a veces no la ve porque está todo el tiempo pasando por allí y está enfrascado en sus problemas. Pero bueno, ya estás hablando, José, de cosas así, como quien dice, al pasar, cosas gruesas, munición pesada, ¿no? Hablaste de sincretismo, bueno... Hablaste también de transculturación, son fenómenos hipercomplejos, así que está todo presente para explicar esto que viene y que va sumando entonces una cosmovisión que la mayoría de nosotros, reitero, cuando estamos con esto, no, yo voy a tomar caña con ruda, pero ni se pasa por mi cabeza esta cuestión, pero sí hay algo en común, y en común está que a mí me sirve esto. Mira, y si a lo mejor no es científicamente en la medicina occidental esto no está tan bien, no importa porque yo creo, me fortalezco espiritualmente creyendo que con esto voy a estar mejor, ¿no? Una especie de autosugestión, digo yo. Lo que pasa es que el ser humano, cualesquiera fuese su raíz étnica, es un homo credens, es un hombre creyente, nadie le va a sacar. En la mente de todos nosotros está eso. Yo, José Humberto Miceli, correntino, jaiteba, como diríamos, cuando escucho ladrar en Semana Santa a un perro, aullar o que cacarea la gallina para aquellos que todavía tienen gallinero en su casa, no puedo evitar tener el famoso tetero o escalofrío, ¿no? ¿Y eso es señal de temor, de previsión, porque se dice que el perro percibe al ánima que anda rondando por ahí. Y eso me enseñaron de chico, y yo eso no lo puedo borrar. Yo no puedo borrar mi historia espiritual, mi historia mágica. Mi abuelo, cada vez que iba a abrir la puerta todos los días, temprano a las 7 de la mañana, con el pie derecho hacía el signo de hecho cruz y ahí recién abría. O sea, todo el pensamiento mágico religioso es algo que está ahí. Y arriba se monta toda tu formación académica, universitaria, científica, digamos, pero que en realidad también se reduce a una cuestión de creencia, ¿no? Yo creo en tal cosa, no creo en lo que dice tal autor. Yo no puedo tener eso. Por eso es que Humberto Eco decía, lo irracional de hoy será lo racional de mañana. Claro. ¿No? Entonces, me hacías acordar a la película de Woody Allen, creo que era Manhattan, donde apareció en el futuro y todos consumiendo nicotina, pero ¿cómo? O sea, se escandalizaba por este tema, pero eso provoca enfermedades. No, con el avance de la ciencia determinó que muchos años después la nicotina era fabulosa. ¿No? Es una especie de burla por eso de que todo va cambiando, ¿no? También. Sí, claro. Y muchas veces cambian para atraer lo que se supone quedó un poco rezagado en el tiempo, ¿no? Y entonces hoy vuelve otra vez con un sentido tal vez más comercial, pero no Ajá. por eso se pierde su identidad, lo de la famosa caña con ruda, ¿no? Porque el folk nuestro, como no se enseñan en la escuela, no se enseñan en los colegios secundarios, el joven de hoy
mira estas cosas pero no ve su significado, su importancia. Y la práctica de la caña con ruda es algo que no solamente fortalece la unión y la relación entre vecinos, sino a través del convite. Porque como aparece ese célebre término que antes siempre yo escuché, tanto en Burucuyá como en San Miguel y en muchas, echó de ver por la necesidad del otro. Ajá. ¿No? Entonces va y le lleva. Ahora, como parte del ritual está la otra parte, con la caña con ruda. Es la bendición que te da el mayor, el abuelo, ¿no? Cuando te dice, yo chemembú, y moja con la mano derecha y este dedo y te hace la señal de la cruz, tanto en la frente, en la coronilla, porque es donde te echaron el bautismo, el agua bendita, sí. Y en la parte de atrás, y después acá, ¿no? O sea, en las sienes también. En las sienes también, acá, cerca de los parietales, ¿no? Entonces, eso es algo que dice, con esto ya quedás protegido, es como si fuese un talismán invisible. Ahora, estas cosas estamos necesitando nosotros volver a enseñar a los chegente, vamos a decir, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué, José? Porque fortalece nuestra identidad y pertenencia. Entonces, adquiere valor otro símbolo más grande que siempre nos enseñaron, la azul y blanca. Claro. O sea, el concepto de soberanía se asienta sobre los valores culturales de una nación. Si no, pregúntale a los británicos. Los escoceses cuando van se ponen su kilt, su plate, claro, toda la pollerita, y ellos no tienen vergüenza de andar así. O sea, cuando yo iba a La Plata, me encontraba con amigos de Curuzucuatiá en aquel momento, en 1970, y yo le digo, Barbarico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Adoptaban una actitud vergonzante. Ajá. ¿No? Sí, sí. Y el japonés no siente vergüenza de su forma de vida. O sea, se perdió el sentimiento sobre la forma de vida, y eso no es bueno, eso es malo, ¿no? Porque todavía nosotros vivimos en una nación llena de guetos, ¿no? Judío acá, musulmán allá, lo italiano acá, los españoles de este otro lado, y esas son cosas que son malas. Así es. Bueno, vamos a ir a una breve pausa y luego vamos a estar en contacto. En contacto, ya está acá Silvia, la licenciada Silvia Ríos, para hablar de otros temas. Vamos a dejar descansar un poco a José. A mí me dispara la polémica lo que acaba de decir, porque tengo una suerte de prejuicio. Voy a decir así, es una especie de prejuicio, porque de otra forma no tengo. También me desnudo frente a ustedes. Y es el hecho de que cuando alguien me dice identidad, ¿no? Me suena a no cambio, a mismidad. Y yo soy de los que creen que las cosas están para ser mejoradas, que hay que cambiar. Entonces a veces vivo el conflicto de la identidad como fijismo de cosas que en realidad a mí no me reportan tanto. Y yo soy de Curuzú, José, así que conozco bastante. Y sí que defiendo el hecho del correntino que habla bien correntino así, cosa que yo lo perdí, pero por otros motivos, y estoy tratando lentamente de recuperar, porque me parece que tenemos una habla muy especial, y no me siento menos por eso que un porteño, que qué sé yo, o alguno que piensa que porque se habla así como en el... para mí coincido con el español, ¿no? Que dice que los peores que hablan el español de todos los países latinoamericanos es el argentino, y sobre todo el porteño. Es el que más modificaciones ha hecho al castellano, como decimos nosotros, ¿no? Al español. Y que los ecuatorianos, los colombianos, venezolanos son los que mejor hablan o que más se parecen al español, con sus obvios regionalismos, localismos. Incluso los mexicanos hablan mejor que los argentinos. Eso te dice cualquier español. Pero de todas maneras, ¿viste? Nosotros somos nosotros. Y salió hace muy poco esta polémica, ¿no?
incluso con Roberto Pettinato, que decía, yo que tengo que ver mi identidad, ¿no?, en la parte musical, disparando así contra el folclore, diciendo, para mí una gansada, una huevada, como es el hecho de decir, yo que tengo que ver con un tipo que viene con la quena y el charango. ¿Qué es eso? A mí no me representa, eso no es mi música. En fin, creo que es un tema abierto y tal vez estoy con las personas indicadas para seguir luego de la pausa entonces. No se vayan.